Buenas noches, Dios le diré con gozo y paz. Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Pedimos en el nombre de Jesús que nos abras el corazón, la mente y el entendimiento para comprender las Escrituras. Pedimos que causes que la palabra haya cabida en nuestro corazón. Pedimos en el nombre de Jesús que nos des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, del único Dios verdadero y de Jesucristo, su único Hijo, a quien tú has enviado. En el nombre de Jesús. Pedimos en el nombre de Jesús que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, de nuestra mente, para que podamos ver, conocer y entender quiénes somos, qué tenemos y qué podemos, en el nombre de Jesús. Pedimos que causes que la fe que tú nos has dado sea eficaz en el conocimiento de Dios. Pedimos en el nombre de Jesús que esta noche la palabra sea sembrada con una raíz sólida y profunda de larga duración, y que las personas sean plantadas y sembradas en la iglesia con una raíz sólida y profunda de larga duración, y que las pequeñas dificultades que puedan ocasionarse en la iglesia o los pequeños malentendidos no les roben esta palabra ni les quiten de permanecer en la iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor poderoso y maravilloso, en el nombre de Jesús. Te damos total libertad, Espíritu Santo, para que nos enseñes, para que nos edifiques, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a aprender Biblia. Vamos a matar una vaca sagrada. ¿Qué es matar una vaca sagrada? Derribar una enseñanza que tradicionalmente la iglesia ha establecido como verdad. Pero la clave para tener poder, para caminar en la victoria de Jesucristo, ¿cuál es? Diga conmigo. Si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, lo creo. Y eso pone fin a la discusión. La idea es colocar la palabra de Dios, los pastores, apóstoles, evangelistas, profetas y maestros, los líderes, los hermanos de la iglesia, la ciencia, en ese orden. Dios, los pastores, líderes, la ciencia, el mundo. ¿Cuál es la mayor dificultad que tienen las personas que llegan a la iglesia cristiana? Que en muchos casos no leen la Biblia. El problema no es del pastor, no es de la iglesia. El problema es de relación personal. Isaías 5:13 dice, Isaías 5:13 dice, por tanto, o sea, como consecuencia, mi pueblo, o sea, los cristianos, fueron llevados cautivos porque no tuvieron conocimiento. Porque no tuvieron conocimiento. ¿Qué es ser llevado cautivo? Ser llevado cautivo es una persona que está en una iglesia cristiana y está enfermo, de cualquier enfermedad. Ser llevado cautivo es una persona que está en la iglesia cristiana y está paralítico o sordo o ciego. O es una persona que no consigue fácilmente trabajo, no consigue fácilmente empleo. Es una persona que tiene dificultades con su pareja, con sus hijos. Es una pareja que sus hijos andan haciendo cosas impropias. Eso es ser esclavo. Y eso es consecuencia de no tener conocimiento. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe es, o sea, la fe ya es. La fe es por el oír. Quiere decir que cuando usted está oyendo, no importa si está oyendo la palabra de Dios. Por ejemplo, una persona va al médico y el médico le dice, no, esos son síntomas de diabetes, esos son síntomas de herpes, esos son síntomas de tal o tal enfermedad. Y la persona está oyendo el reporte médico. Nosotros como sociedad fuimos enseñados a creer que lo que dicen los médicos es así. Nosotros como sociedad fuimos enseñados a creer que el médico tiene la razón, que el médico tiene la última palabra. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos al médico
Y desde el mismo momento en que decidimos ir al médico, le estamos delegando autoridad espiritual al médico. Y el médico muchas veces no conoce a Dios, muchas veces ni ha leído la Biblia, muchas veces explica las cosas desde su mente, desde su alma, no es del espíritu. Pero Él se manifiesta en el espíritu. Cuando una persona se manifiesta en el espíritu, resolvamos eso. Para entender eso hay que siempre lo que diga la Biblia. Lo que diga la Biblia. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber cómo leer la Biblia? La respuesta está en Nehemías 8:8. Si aprendemos a aprender de la Biblia por la lectura de la Biblia, nuestro conocimiento va a ser muy bueno, va a ser superior y vamos a desarrollar fe de Dios para sanar al paralítico, fe de Dios para quitar el herpes, fe de Dios para quitar la diabetes, fe de Dios para quitar el astigmatismo o problemas de corazón. Nehemías 8:8. Diga conmigo, por favor, aunque esté viendo este video, dígalo. Si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, lo creo. Vamos a leer Nehemías 8:8. Dice la Biblia en Nehemías 8:8. Y leían claramente, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. En este pasaje nos está diciendo cómo sacar los tesoros de la Biblia. En este pasaje nos está diciendo cómo desatar la fe de Dios. En este pasaje nos está diciendo exactamente cómo podemos entender la Biblia. Volvámoslo a leer. Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Está diciendo que leen la Biblia, la palabra de Dios, las escrituras, claramente. Las normas de gramática de la buena lectura en la lengua castellana tienen que ver con los signos de puntuación. Entonces, las normas dicen que cuando usted encuentra una coma, descansa 4 segundos. Que cuando encuentra un punto, descansa 4 segundos. Que cuando encuentra punto y coma, descansa 3 segundos. Que cuando encuentra 2 puntos, descansa 2 segundos. Si termina con un signo de interrogación, usted pregunta el tono. O si termina con un signo de admiración, usted hace el tono de admiración. Entonces, tomando como base eso, vamos a leer así. Para leer claramente, por favor, aprendamos a aplicar las normas de la lectura. Si usted aprende a aplicar las normas de la lectura, leyendo en voz alta, usted va a aprender a leer mucho mejor de lo que lee y va a tener una correcta comprensión. Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Ahí hay una coma. Entonces hacemos un descanso. Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Seguimos. Y ponían el sentido. Seguimos. De modo que entendiesen la lectura. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que para entender la lectura hay que ponerle el sentido. Y para ponerle correctamente el sentido, hay que leer claramente. Y algo que ayuda a leer claramente es leer sin afanes y haciendo signos de puntuación. Muchas personas, independientemente de su nivel cultural, si son profesionales, bachilleres o personas que leen sin tener en cuenta los descansos de los signos de puntuación. Y leen así. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ese es un ejemplo de la forma equivocada de leer. Así no se lee. Así no se lee.
se requiere tomar el tiempo para hacer los descansos. Con el solo hecho de tomar el tiempo para hacer los descansos de los signos de puntuación, usted va a entender. Volvámoslo a leer. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido. De modo que entendiesen la lectura. Lo que está diciendo es que cuando leemos sin afanes y haciendo los signos de puntuación, esto nos va a ayudar a leer claramente. Y al leer claramente nos va a quedar fácil ponerle el sentido. Y cuando le ponemos el sentido, podemos entender la lectura. Ahora, algo que usted y yo necesitamos entender. La gente habla de una ciencia llamada la hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia que tiene sus orígenes en Grecia, más o menos unos 300, 500 años antes de Jesucristo. Y es una ciencia que se diseñó para entender textos de filosofía. Quedó oculta, quedó como perdida, hasta los años 1800, 1900, cuando filósofos y lingüistas la retomaron y la aplicaron para entender textos de filosofía o de medicina. La hermenéutica nunca fue desarrollada para entender la palabra de Dios. Algunas de las normas de la hermenéutica sirven, otras no. Algunas de las normas de la hermenéutica sirven para aplicar a la palabra de Dios. Otras normas no sirven. Las personas que son celosas de la hermenéutica dicen que un texto fuera de contexto es un pretexto. Las personas que son muy estudiadas y son fan de poner normas y estructuras, declaran que si no se hace lo correcto se puede explicar cosas que no son. Vamos a poner un ejemplo. Es muy sencillo. Antes de poner el ejemplo, expliquemos la hermenéutica de la Biblia, porque la Biblia da la correcta forma, da la forma para hablar, para leer la Biblia y entenderla y aplicarla con la hermenéutica propia de la Biblia, porque la Biblia tiene su propia hermenéutica y no necesariamente es la hermenéutica desarrollada por los seres humanos. En ese orden de ideas vamos a mirar Mateo 12, 36 y 37. Por favor, diga conmigo, dígalo. Luego va a entender por qué es importante que lo diga. Diga conmigo, si Dios lo dijo, está en la Biblia. Si yo lo leo, lo creo. Y elijo colocar lo que leo en la Biblia por encima de lo que dice cualquier pastor o cualquier iglesia o cualquier doctrina. Si está en la Biblia, lo leo y lo creo. Ahora, hay muchas cosas que en la Biblia van perfectamente hiladas. Entonces, la Biblia trata muchos temas. Y a veces una cualidad de la Biblia es que está tratando un tema, da como un paréntesis, trata otro tema, da como un paréntesis, trata otro tema, y después de 8 o 10 temas diferentes vuelve a tratar el primero. Entonces, la idea es hilar el mismo tema. Pero mire cuál es la correcta hermenéutica de la Biblia, que algunos estudiosos no la toman en cuenta y prefieren colocar la hermenéutica de los hombres por encima de la hermenéutica de la Biblia. Para el efecto vamos a leer Mateo 12, 36 y 37. Dice la Biblia. 32, 34, 35. Está hablando Jesús.
Vamos a leer desde el verso 35. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Punto y coma. Ahí hay 3 segundos. Y el hombre malo, ahí hay una coma, 4 segundos. Del mal tesoro saca malas cosas. Ahí hay un punto, 4 segundos. Voy a leerlo haciendo la pausa sin mencionar los segundos. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Quiere decir, explicándolo, o sea, vamos a colocar un ejemplo. Lo que ahí está diciendo es que de un árbol de mangos no salen aguacates y de un árbol de aguacates no salen mangos. Supongamos que el árbol de mangos es el bueno. Supongamos que el árbol de aguacates es el malo. Es un ejemplo para hacer una comprensión. Entonces, de un árbol que tiene raíz de aguacates, de una pepa de mango, sale un árbol de mangos que da mangos, 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 mangos. Nunca, nunca, nunca va a salir un aguacate. Y de un árbol malo, supongamos aguacates, una pepa de aguacate, de un árbol de aguacates que da aguacates, 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 nunca, nunca, nunca va a dar un mango. Si tomamos en cuenta que la Biblia dice en el Salmo 100, verso 5, Dios es bueno, y aquí dice que un buen árbol no da malos frutos, y Dios es bueno, y en Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos y oprimidos por el diablo. Lo que ese verso revela es que Dios es bueno. Escúcheme, Dios es bueno, entonces Dios unge a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y con poder para que ande sanando a los enfermos y oprimidos por el diablo. Lo que está diciendo es que Dios unge a Jesús con Espíritu Santo y con poder para sanar a los enfermos. Está diciendo que el que causa la enfermedad es el que los oprime y el que oprime a las personas es el diablo. Ahí dice, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Lo que está revelando este verso es que el diablo es el que oprime. Lo que este verso está revelando es que el cáncer es una opresión satánica. Lo que este verso está revelando es que la diabetes es una opresión satánica. Lo que este verso está revelando es que problemas de tiroides es una opresión satánica. Lo que este verso está revelando es que el Alzheimer y el Parkinson es una opresión satánica. Lo que este verso está revelando es que problemas del corazón, del hígado, del páncreas, de los riñones, de astigmatismo, bulimia, anorexia o ceguera o sordera son opresión satánica. Y lo que este verso está diciendo es que Dios Padre ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús. ¿Para qué? Para que sane la anorexia. Dios Padre ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús para que sane el astigmatismo. Dios Padre ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús para que sane la diabetes. Dios Padre ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús para que sane la locura. Dios Padre ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús para que sane problemas de artritis, problemas de corazón, de hígado. Es muy claro, Dios es bueno y nada malo sale de alguien bueno. Entonces lo que sale de alguien bueno es la sanidad. Lo que nos está dando a entender este verso es que Dios no permite la enfermedad. Dios no prueba con enfermedad. Dios no manda la enfermedad, porque la Biblia dice que ninguna tentación ha venido de parte de Dios. Y la tentación fue lo que el diablo hizo con Jesús cuando lo tentó y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Ahí lo está tentando. Jesús tiene poder y autoridad,
pero lo que el diablo está haciendo es atacando la identidad que él tiene. Entonces, claramente hemos demostrado que si Dios es bueno y ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret para destruir las obras del diablo, el que oprime es el diablo, el que causa los divorcios es el diablo, el que causa el adulterio es el diablo, el que causa que una mujer sea lesbiana o un hombre sea homosexual es el diablo, el que causa que una persona sea mentirosa, tramposa, engañadora, asesina, homicida o parricida es el diablo. Es importante que usted entienda que la Biblia no está atacando a los borrachos, no está atacando a los homosexuales, no está atacando a las lesbianas, no está atacando a los mentirosos. La Biblia dice que esos son frutos salidos de una naturaleza pecaminosa. Lo que está diciendo es que la paga del pecado es la muerte. O sea, los mentirosos mueren y van al infierno, igual que los asesinos mueren y van al infierno, igual que las homosexuales mueren y van al infierno, igual que las lesbianas. El plan de Dios no es que nadie vaya al infierno. El plan de Dios es que las personas sean salvas, que las personas eviten ir al infierno. Pero como el diablo es el que oprime, el diablo es el que engaña, entonces Dios da una salida. La salida es cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando, anduvo haciendo bienes y liberando a los homosexuales, anduvo haciendo bienes y liberando a las prostitutas, anduvo haciendo bienes y liberando a los que sufren de astigmatismo, anduvo haciendo bienes y liberando a los adúlteros, anduvo haciendo bienes y liberando a los alcohólicos, anduvo haciendo bienes y liberando a los homofóbicos, anduvo haciendo bienes y liberando a los tramposos. Porque a los ojos de Dios un pecado es un engaño del diablo, y es porque el hombre elige seguir en ese camino. Pero como el hombre no puede salir de ahí, Dios muestra su amor. ¿En qué consiste el amor de Dios? Que envía a Jesús para que Jesús sea quien nos liberte del pecado. Entonces, volvamos a la hermenéutica. Aquí el verso 36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa. ¿Escuchó eso? Volvámoslo a leer. Está hablando Jesús. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres. Ahí hay una coma. De ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Escuchó eso? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Lo que está diciendo es que esta es la hermenéutica de Dios. Toda palabra ociosa. La Biblia dice en Mateo que el que le dice a su hermano necio o fatuo, la Biblia dice que el que le dice a su hermano idiota, una palabra, queda expuesto al infierno. ¿Por qué? Porque cuando la persona cuando un hijo de Dios habla con unción, poder, autoridad, gobierno, señorío y dominio dado por Dios. Entonces, la hermenéutica de Dios, ¿en qué consiste? Aquí nos dice que podemos tomar una palabra o una oración o un verso o 3 versos o 5 versos, partiendo de la base de que en el mismo verso esté hablando el mismo tema. La hermenéutica de Dios tiene que ver con que la persona habla palabras. La hermenéutica de Dios no dice por las palabras ociosas. No, la hermenéutica de Dios dice una palabra, una palabra. Cuando la persona pretende ser muy rigurosa en el estudio de la Biblia o muy rigurosa aplicando las normas humanas, las ciencias humanas a la Biblia, en muchos casos desfigura o saca de contexto lo que dice la Biblia. Los hombres dicen que para poder entender la Biblia hay que ir arriba, abajo, a un lado y al otro. Aquí Dios dice de toda palabra ociosa. No dice palabras. Entonces,
Lo que Nehemías está diciendo es cómo leer correctamente la Biblia para entenderla. Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Lo que nos está diciendo es que una forma como usted entiende la lectura de la Biblia es que la lea sin afanes, sin carreras. Léala vocalizando. Ahora, ¿por qué es importante leer la Biblia en voz alta? Porque la Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. El oír. Entonces, cuando usted va al médico, el médico habla. Usted tiene diabetes, tiene esto, tiene aquello, tiene lo otro. Usted está oyendo y usted cree esa palabra y sale del médico enfermo. Usted creyó esa palabra. ¿Usted por qué la creyó? Porque usted oyó esa palabra. Usted oyó esa palabra. Y lo que las palabras habladas causan en los que las escuchan es fe. Y si usted escucha hablar personas ladronas, usted va a ser motivado al escuchar personas que hablan de robar, usted va a ser animado en su fe a robar. Cuando usted escucha personas groseras, eso lo va a animar a usted a ser grosero. Por eso la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que estamos viendo hoy es que la forma correcta de leer la Biblia es leyéndola en voz alta y teniendo en cuenta que cada vez que la leemos, si encontramos una coma, la coma dura 4 segundos de descanso, el punto y coma dura 3 segundos, un punto dura 4 segundos, 2 puntos dura 2 segundos. La Biblia dice que si leemos con pausa, la fe es por el oír la palabra de Dios. O sea, para que usted tenga fe en Dios, se requiere que usted lea la palabra de Dios. Pero para que su fe sea efectiva, lea la palabra de Dios de acuerdo a como dice Nehemías 8:8. Leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Ahora vamos a mirar cómo uno puede crecer por la lectura de la Biblia. Para crecer por la lectura de la Biblia vamos a coger un pasaje, vamos a leer el secreto que Dios le dio a la humanidad. Se lo dio a Josué. Y este es el secreto por medio del cual todos los seres humanos pueden recibir la sanidad del hígado, del páncreas, de los ojos, de los riñones. Ser libres de parálisis. Vamos a leer este pasaje haciendo las pautas, colocándole el sentido. Lo único que vamos a hacer es leer la Biblia y aplicar los descansos y ponerle el sentido, porque la Biblia dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Entonces vamos a hacer eso con Josué 1:8 y vamos a descubrir lo que dice la Biblia, sin añadirle, sin quitarle. Una forma como usted se puede ayudar para entender la Biblia es hacerle preguntas al texto, pero responde con el mismo texto. Vamos a leer Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a aprender qué es meditar. Usted puede preguntarle a muchos pastores, a muchas personas, ¿qué es meditar? Y van a decir pensar, analizar. Bueno, la Biblia no dice eso en ninguna parte. Aquí explica qué es meditar. Josué 1:8. Vamos a leerlo y ponerle el sentido. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hagamos una pregunta al texto.
¿Se refiere a tener la Biblia así? No, obviamente no. ¿Qué hace uno con la boca que no sea silbar, masticar o comer? Hablar. Entonces, esto es un antónimo. Lo que está diciendo, a cambio de decir, mantenga siempre la palabra de Dios en la boca, está diciendo nunca. Ahora mire, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora la segunda idea, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, ¿a qué llama la Biblia meditar? A estar declarando la palabra de Dios. Escuche, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, constantemente esté con su boca declarando un verso bíblico. Sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, ¿qué es meditar? Escoger un verso bíblico y decirlo, y decirlo, y decirlo, y decirlo. Voy a dar un dato de hebreo. En el hebreo antiguo, meditar es coger un verso y declararlo hasta que usted lo crea en el corazón. O como dice Juan 1:14, el verbo se hizo carne. ¿Qué es que el verbo se haga carne? El verbo se hace carne cuando usted lo dice y lo dice y llega un momento en que usted lo cree. Cuando usted lo cree, se hizo carne. Entonces, usted lee, el que pide recibe. Todo lo que pida al Padre en el nombre de Jesús, os lo doy, para que vuestro gozo sea cumplido. Dice la Biblia. Usted lo lee y dice, Padre, ahí dice que todo lo que pida en el nombre de Jesús, usted me lo da para que mi gozo sea cumplido. Pido en el nombre de Jesús que me dé para pagar el arriendo. Pido en el nombre de Jesús que todo problema de audición sea quitado. Pido en el nombre de Jesús que toda parálisis sea quitada. Si usted cree y Dios no miente y Dios no cambia, se le quitará la parálisis. ¿Cómo hace usted para que su fe se desarrolle a ese nivel donde usted hable y la parálisis sea quitada? La respuesta está en Juan 15:7. Dice, si usted ha nacido de Dios y cuando tiene un problema de enfermedad, usted coge un verso de sanidad y lo mantiene diciendo con su boca, yo Dios me comprometo a hacer que usted reciba la sanidad que habla con su boca. Amén. Entonces, ¿por qué es importante coger un verso y declararlo muchas veces, muchas? ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que se le haga carne, hasta que usted lo tiene en las entrañas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, meditar es declarar un verso de la palabra. Coja 1, 2 o 5 versos de sanidad y los dice, 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 hasta que llega un momento en que usted los cree en su corazón. Cuando usted los cree en su corazón, ¿sabe qué va a pasar? Que cuando usted sienta los síntomas de la gripa o una tosedura o una hinchazón, usted va a decir, yo soy sano por la gracia de Jesús, porque ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Yo soy sano, Padre. Sí, amén. Cuando usted medita ese verso y lo dice con su boca, llega un momento en que usted desarrolla el rema, la fe de ese verso, la desarrolla en su corazón, y eso hace que usted pueda llegar a ser muy viejito sin enfermarse, ni de gripa. Entonces ya sabemos qué es meditar. ¿Qué pasa cuando usted medita? Para que guarde y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Cuando usted coge un verso y lo dice, 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 el hecho de que usted esté declarando la palabra, dice Proverbios 6:2, usted se está atando con la palabra, se está atando con la palabra, se está atando con la palabra, se está atando con la palabra. Cuando usted coge un verso y lo dice, y lo dice, y lo dice, y lo dice, usted se ata con la palabra. Y al estar atado en la palabra, eso hace, ojo, que usted haga lo que Dios dice que hay que hacer. ¿Escuchó? Cuando usted coge un verso y lo dice, y lo dice, y lo dice, por el hecho de decirlo, usted se ata con ese verso, y la consecuencia es que usted hace conforme a lo que está escrito. Y al hacer conforme a lo que está escrito, usted gana. ¿Por qué? Porque Dios dice, si usted me obedece, yo le doy lo que usted me pida. Porque entonces harás prosperar tu camino. Entonces, ¿cuándo usted prospera el camino?
Cuando usted coge un verso de la Biblia y lo dice, y lo dice, y lo dice, y lo dice, cuando usted coge el verso de la Biblia y lo dice, y lo dice, y lo dice, y lo dice, usted empieza a guardar lo que está escrito. Y usted prospera. Y todo le sale bien. Entonces hagamos un ejercicio sencillo. Leamos de atrás para adelante. ¿Cómo hace usted para que todo le salga bien? Hay que prosperar el camino. O sea, ahí hay varias ideas. Entonces cogimos, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, una, sino que día y de noche meditarás en él, dos, para que guardes conforme todo lo que en él está escrito, tres, porque entonces harás prosperar tu camino, cuatro, y todo te saldrá bien, cinco. Entonces vamos a ir de las 5, 4, 3, 2, 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace uno para que todo salga bien? Prosperar el camino. ¿Y cómo hace uno para prosperar el camino? Hacer conforme a lo que está escrito. O sea, cuando uno hace lo que está escrito, uno prospera el camino. ¿Y cómo uno hace para prosperar el camino? Guardar todo lo que está escrito. ¿Y cómo se guarda lo que está escrito? Meditando de día y de noche. ¿Y qué es meditar? Declarar la palabra, declarar un verso. Un verso, un verso. Entonces, para concluir, vamos a coger un verso. Mire lo que pasa, pero les voy a pedir por favor que lo hagan. Vamos a decir 30 veces, sin afanes, algo sencillo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Listos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si quieres hacer los ojos, diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 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 Respóndame por favor. ¿Puede pagar los servicios a tiempo? ¿Por qué? Porque todo lo puede en Cristo. ¿Puede vivir sin enfermarse? Sí. ¿Por qué? Porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Puede vivir creyendo que Dios le da el dinero para pagar el agua, la luz, la comida y comprar ropa y salir a pasear? ¿Por qué? Porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Puede vivir saliendo a pasear un fin de semana y gastar plata y pasarla rico, o tener un buen carro, tener una buena casa? ¿Por qué? Porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Puede pagar todas las deudas? Sí. ¿Por qué? Porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Puede vivir recibiendo de Dios bendición y prosperidad? Sí. ¿Por qué? Porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Notó eso? Por la declaración de la palabra, usted se ata con la palabra y esa palabra le penetra el corazón. Entonces, la Biblia dice, pues que le pidamos a Dios. Cuando usted, todo lo puede en Cristo que le fortalece, usted le pide y usted sabe que Dios recibe. Entonces, es un método sencillo donde usted se llena de palabra, se llena de la fe de Dios y puede ser sano de cualquier tipo de enfermedad. Puede ser sano de parálisis, pero es más, puede evitar la enfermedad, puede evitar llegar a ser enfermo, puede evitar la ceguera, puede evitar la sordera, puede evitar la parálisis, puede evitar la diabetes. No tiene que sufrir eso, puede evitarla. Cuando usted siente los síntomas, como todo lo puede en Cristo que me fortalece, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo reprendo la diabetes. Diabetes usted a mí no me toca, se va en el nombre de Jesús. Y la norma para recibir, ¿cuál es? Háblele al problema. Si le duele los riñones, todo dolor de riñones se va en el nombre de Jesús. Y yo declaro que mis riñones funcionan perfectamente bien, están totalmente sanos y funcionan para lo que Dios los creó en el nombre de Jesús. Si usted aprende estas normas sencillas, usted va a caminar en el poder del Espíritu Santo. No se complique.
Si lo lee en la Biblia, es porque Dios quiere que usted lo haga. Si la Biblia dice ore en lenguas, pues usted ora en lenguas. Si la Biblia dice ayune, pues usted ayuna. Si la Biblia dice congregue, pues usted se congrega, sin tanta vuelta. Prospere y venza en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios sembró esta palabra con una raíz sólida y profunda en su corazón. Y usted la entiende y la retiene. Declaro que usted entendió que es necesario leer despacio, sin afanes y correctamente la Escritura, y eso va a hacer que usted entienda. Y declaro que usted entendió que al meditar la palabra, usted se llena de fe y recibe lo que medita. ¿Quiere ser sano? Medite versos de sanidad. ¿Quiere vivir en paz? Medite versos de paz. ¿Quiere tener prosperidad? Medite versos de prosperidad. Esto funciona, porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La Biblia dice que Dios no cambia. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Que Él dice y hace, habla y ejecuta. Esa es la palabra de Dios. Sencillamente nos paramos en lo que dice la Escritura, en lo que dice la Escritura. Y hay que poner lo que dice la Escritura por encima de lo que dice el pastor, el apóstol, el líder o el evangelista. Porque muchos pastores, líderes o evangelistas, o profetas o hermanos que están en la iglesia, leen en la Biblia 2 por 2 son 4 y cuando explican dan a entender que 2 por 2 son 7. Entonces así no es lo que diga la Biblia. Señor, toda la honra, la gloria, el honor y la alabanza. Yo declaro que tú prosperas esta palabra en el corazón de todos y cada uno de los oyentes. Tú prosperas esta palabra, le añades revelación y bendición en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. A ti la honra, la gloria, el honor y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Suscríbase al canal, envíele esta enseñanza a otros. Eso es hacer obra de evangelista. Si quieres conocer el poder de Dios y caminar en el poder del Espíritu, somos la Iglesia Cristiana del Pan del Cielo. Estamos en Bogotá, Colombia. Mándenos un mensaje. Ahí están los números telefónicos. Venga, visítenos. Si está enfermo, aquí sale sano. Si está paralítico, se levanta. Si está ciego, ve. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Prospere y venza en todo siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo declaro que esta palabra, el Espíritu Santo de Dios la sembró con una raíz sólida y profunda en su corazón. Y el diablo no se la puede robar. Y usted camina en el poder del Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Chao, chao.